Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa más del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor. Es un enorme gusto poder estar ante estas cámaras para estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias por este privilegio tan grande de poder estar ante los televidentes para hablar acerca de tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros y danos un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y sobre todo envía la divina unción de tu espíritu para que tanto los televidentes como yo podamos sentir que esta palabra viene de ti, que es inspirada por tu Santo Espíritu y que la podemos comprender y la podemos poner por obra gracias a la obra que Jesucristo ha hecho y hará en los televidentes. Padre, te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que ya estamos en el análisis de básicamente el libro de Proverbios, porque hemos estado platicando sobre la vida del rey Salomón y como ustedes saben, la escritura dice que Salomón escribió, Salomón escribió 3000 proverbios. De esos proverbios, entonces nosotros vamos a aprovechar para estudiar esos, al menos el libro de Proverbios que nada menos que de generación en generación fue llegando hasta nuestros días. Por supuesto que los mismos biblistas dicen que más o menos estos libros no se escribieron, tanto el de Salmos, que es de David, como el libro de Salomón, no se escribieron en la época de estos reyes, sino que se escribieron posteriormente. En el caso del libro de Proverbios, los biblistas de la edición Arcoíris de la Reina Valera nos dicen que la fecha de escritura la sitúan ellos entre el año 1000 y el año 700 antes de Cristo. Sin embargo, dicen en el 931 antes de Cristo la mayoría de los proverbios ya había sido escritos por Salomón. Si se dan cuenta, está dando una fecha más o menos, como hemos hablado, de 950, pero aquí nos dice que en el 931 ya habían sido escritos los proverbios. Sin embargo, aunque Salomón vive más o menos en ese año, entre el año 950 más o menos y 900, él habíamos comentado que desafortunadamente en la época de su vejez se apartó de Dios y se convirtió en un rey pagano. Recuerden ustedes que la escritura misma dice, creo que en el capítulo 11 nos explica la escritura, en el primer libro de Reyes nos explica que Salomón se inclinó su corazón hacia los ídolos debido a sus mujeres, ¿verdad? Debido a que sus esposas, las 700 reinas y las 300 concubinas, inclinaron su corazón al culto de los reyes, de los dioses, mejor dicho, de los dioses paganos de sus mujeres, porque él tuvo mujeres paganas. Recuerden que una de sus esposas fue nada menos que la hija de Faraón, del faraón de ese entonces, ¿verdad? Entonces
tanto que dice la Escritura que él le construyó una casa, solo una casa a la hija de Faraón, ¿verdad? Pero vamos a entrar también a no a una comparación, sino a un estudio paralelo entre el libro de Salmos, que sabemos que no todos los salmos, pero sí el 80% de los salmos los escribe David. Entonces es oportuno que así como vamos a analizar o vamos a leer y vamos a comentar el libro de Proverbios, es oportuno que lo hagamos también con el libro de Salmos, porque cuando estudiamos la vida de David no abordamos estos libros, ¿verdad? Entonces ahora que vamos a abordar el libro de Proverbios, conviene que también comentemos o tratemos de encontrar algo, porque en la palabra de Dios siempre hay bendición, algo que nos instruya, algo que nos edifique. La palabra de Dios siempre nos va a edificar. La palabra de Dios dice que es buena para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerden ustedes que solamente los que somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, porque sabemos también que algunos o muchos de otras religiones cristianas creen que toda la humanidad entera está formada por hijos de Dios, que se es hijo de Dios solo por haber venido a este mundo, lo cual es falso, porque la Escritura enseña, recuerden que Jesús le explica a Nicodemo, que Nicodemo ya era en primer lugar era fariseo y en segundo lugar ya era un hombre maduro, ¿verdad? Ya era un anciano. Nicodemo seguramente era un hombre de 60 o 70 años, quizá de 80, pero el punto es que Nicodemo llegó a Cristo de noche y Jesús le explica que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y eso significa estar afuera. Entonces, si tú, al igual que Cristo le explicó a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, porque no puedes ver espiritualmente cuál es la entrada. Y recuérdate que la puerta es Cristo. Pero además Jesús le explica a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, refiriéndose a los seres humanos que somos de carne y hueso, nosotros engendramos hijos de hombre, o sea, nosotros como hombres y las mujeres como madres engendramos y ellas conciben bebés que son iguales que nosotros, de carne y hueso. Pero nosotros los seres humanos no podemos engendrar hijos de Dios, porque los hijos de Dios los tiene que engendrar Dios y solo Dios los puede engendrar. Entonces, el punto es que la Escritura realmente nos está diciendo el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo, que en el capítulo 3 y verso 16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es digamos, la fuerza, la virtud, esa es la característica principal que tiene la Biblia. La Biblia no es un libro que, aunque lógicamente fue escrito con el puño y letra de los diferentes autores, ¿verdad? Que fueron más de 40 autores, pero aunque fue escrita por hombres, no fue inspirada por hombres, sino que la inspiración es la inspiración divina, puesto que el Pablo lo confirma en esta epístola que estamos citando, la de Timoteo, cuando nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que incluso libros polémicos como el que vamos a ver posteriormente, el libro de Eclesiastés, que ya les he dado mi opinión acerca de que es un libro filosófico, porque Salomón toca cuestiones que se pueden catalogar como filosóficas, pero aún este libro es inspirado por Dios. Y particularmente los salmos todos los salmos tienen versos maravillosos. Vamos a empezar entonces, porque ya leímos el capítulo 2 de Proverbios, vamos a leer el capítulo 2 de Salmos. Dice así el libro de Salmos en el capítulo 2, verso 1. ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Recuerden que en la Reina Valera no usa la palabra sublevarse, sino dice en Salmos 2,
¿por qué se amotinan las gentes? ¿Verdad? Eso es muy diferente. La traducción de la Stuttgartensia es más precisa, porque aquí están hablando de sublevación. Ustedes saben que la sublevación es una especie de rebelión, ¿verdad? ¿Por qué se rebelan? Pero aquí usa la palabra, el verbo sublevar. ¿Para qué se rebelan las naciones? Y en la Reina Valera traducen ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Verdad? Aquí es más específico en la Stuttgartensia porque pregunta ¿para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Esto es interesante porque miren contra quién van a consultar. Consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido diciendo. Si se dan cuenta, en este contexto es ya notoria la presencia del ungido de Jehová. Porque dice que las naciones consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido. Y ungido aparece con mayúscula. Si ustedes se dan cuenta, el rey David escribe más o menos, digamos del 950 al año 1000 o algo así, escribe el libro de los Salmos seguramente ya en su vejez, ¿verdad? A pesar de que David, ustedes saben que fue un hombre que tuvo que derramar mucha sangre como guerrero, y también que incluso David fue el que asesinó a Urías, el esposo de Betsabé, una de, digamos, su última esposa, precisamente la madre de Salomón. Eso ya lo hemos estudiado y todos ustedes ya lo saben. El punto es cómo David, siendo originalmente solamente un simple pastor de ovejas, se convierte de pastor de ovejas al matar a Goliat, se convierte en un héroe. O sea, él, por así decirlo, nace como un héroe desde su adolescencia, porque recuerden que cuando David decide matar a Goliat, llega con el rey Saúl y le dice que él quiere enfrentar a Goliat, porque ¿quién es Goliat para provocar a los ejércitos de Dios? Y recuerden que el rey Saúl le dice, ¿cómo vas a enfrentar tú a Goliat si tú eres muchacho? O sea que allí Saúl nos está haciendo ver que David no era un hombre de 30 años, sino que era un adolescente, porque Saúl le dice, tú eres muchacho. Sin embargo, David enfrenta a Goliat y lo mata. Así que David pasa de ser un simple pastor de ovejas a ser un héroe. Y después de ser un héroe, pasa de ser asesino de Goliat a ser tomado como escudero del rey. Y eso ya era un privilegio, ¿verdad? Como escudero del rey, David se convierte en capitán de los ejércitos o de un ejército de Saúl. Así que David en pocos años se convierte en un guerrero, ¿verdad? Y sabemos que toda su vida tuvo que pelear, y después, con el tiempo, lógicamente él al fin, como unos 15 años después de que le profetizaron que él iba a ser el rey, porque recuerden que antes de matar a Goliat ya lo había ungido Samuel, el profeta, ya lo había ungido como rey que iba a sustituir a Saúl, pero Saúl no renunció al reinado fácilmente, sino que pasaron 15 años más o menos hasta que se convierte como a los 30 años o 30 y pico de años se convierte David en rey. Es lo interesante, aparte de esa carrera de guerrero, de capitán, de líder de los ejércitos de Saúl, también David, recuerden que tiene una etapa en la que es caudillo, en la que es renegado, porque el mismo Saúl lo impulsa a salir de las filas del ejército, porque Saúl le tiene envidia, le tiene celos y quiere matarlo. De hecho, trata de matarlo 4 veces. 4 veces le tira la lanza, y recuerden que David, solo porque es ágil, se libra de la muerte. Y también de esas 4 veces, 2 veces David tiene la oportunidad de matar a Saúl y sin embargo no lo hace. Al final sabemos que muere Saúl porque muere en una de las batallas, y es hasta entonces que David se convierte en rey de Israel.
Pero volviendo a los salmos, encontramos aquí ya en el Salmo 2, recuerden que analizamos el Salmo 1 en la clase pasada y vimos que la razón por la que entramos al análisis de este salmo es porque ya David nos muestra la moralidad que él tiene. Esta moralidad supuestamente es la moralidad que él le hereda a Salomón, porque Salomón, como hijo de David, lógicamente tenía que recibir enseñanzas de su padre. De alguna forma David le hace ver a Salomón la importancia de la ley y también David le hereda, por así decirlo, este conocimiento que él deja acá en los salmos. Imagínense que ya desde el verso 2 nos está revelando David que las naciones, dice, voy a volver a leerlo, las naciones se confabulan, dice, porque se sublevan, las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Recuerden que eso de tramar se refiere a que hacen algún tipo de reunión, algún tipo de consejo de guerra, pero este no es un consejo de guerra de los hombres contra hombres, sino que es un consejo de guerra de los hombres contra Dios. Y lo interesante es que dice que se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, fíjense bien, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se reirá. Aquí está la respuesta del mismo David acerca de cuál será la actitud de Dios. O sea, cómo toma Dios el hecho de que las naciones y los reyes de la tierra se levanten contra Dios mismo y contra su ungido. Y recuerden que acá aparece ungido con mayúscula. En la Reina Valera dice, estamos en el Salmo 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Suena algo así como un momento histórico que precisamente porque este salmo tiene un carácter profético, porque está hablando de un acontecimiento en el que el género humano o los reyes de la tierra, si se dan cuenta, no dice que sean los reyes de una región en particular, ¿verdad? Sino que dicen los reyes de la tierra. Entonces se refiere a los reyes en un consenso global. Y podríamos pensar que puede darse en el futuro, ¿verdad? Porque las naciones de la tierra actualmente ya se pueden poner de acuerdo vía satélite, por internet. Ustedes saben que puede haber una reunión de todos los presidentes del mundo en un momento determinado simultáneamente. O sea, todos están viendo y todos están hablando y todos pueden opinar. Y esto se refiere a un momento histórico en el que van a ir contra Yahvé y contra su ungido, que ya sabemos que es Jesucristo. Lo determinante y lo impresionante de este salmo es que ya David desde el principio ya tiene la revelación de que hay un ungido de Jehová. O sea, ellos recuerden que cuando se escribe el libro de Salmos, pues por supuesto que lo colocan lo colocan después, por ejemplo, del libro de los reyes, ¿verdad? Están los libros de reyes, están los libros de crónicas, que recuerden que las crónicas son crónicas de los reyes, están los libros de Esdras y de Nehemías, y luego colocan el libro de Salmos, pero por ser el libro de Salmos, está incluso después del libro de Job. Pero yo creo que ustedes sabían que incluso libros como los de Job, particularmente el libro de Job, es considerado el libro más antiguo de la Escritura. Parece ser que cuando Moisés escribe o dicta el Pentateuco, ya existía la historia de Job y al mismo Moisés se le atribuye haber escrito el libro de Job. Pero vamos a ver aquí a quién se le atribuye, para que no les esté mintiendo yo, ¿verdad? Como dicen, para que no les esté dando cuento. El libro de Job se considera uno de los libros más antiguos de la Escritura y es interesante porque parece que ya existía antes de el Pentateuco. Dice,
Fecha de la escritura, los estudios fijan la fecha entre los días de Abraham y el tiempo en el que los judíos regresan de su exilio babilónico. O sea, es un periodo de tiempo muy largo. Entonces dice, el autor es desconocido. Sin embargo, las sugerencias incluyen a Job, a Eliú, a Moisés y a Salomón. Si se dan cuenta, ni siquiera tienen la certeza de quién escribió el libro de Job, pero si se dan cuenta, no estoy mintiendo yo en relación a que algunos se lo atribuyen a Moisés. El punto es cómo David, siendo un simple pastor de ovejas, que se convierte en héroe, que se convierte en escudero, que se convierte en capitán de los ejércitos del rey Saúl, que se convierte en un renegado, en un rebelde que está huyendo de Saúl y que después se convierte en rey de Israel. Cómo David obtiene tal sabiduría, tal revelación. Es muy importante porque, al menos dentro de la iglesia evangélica, particularmente la iglesia evangélica pentecostés y neopentecostés, porque ustedes saben que existen otras denominaciones evangélicas como podrían ser la iglesia bautista. La iglesia bautista es una de las más antiguas, es de la época de las iglesias wesleyanas, ¿verdad? Y también las iglesias más, por así decirlo, más cercanas a la reforma, las iglesias reformadas, ¿verdad? Que ustedes saben que son las iglesias que vienen directamente del movimiento protestante de Lutero y particularmente de la reforma de Calvino, ¿verdad? Ustedes saben que Lutero era alemán, mientras que Calvino era de Suiza. El punto es que de la iglesia reformada surge la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana siempre ha sido la iglesia más fundamentalista y definitivamente ha sido la iglesia más sólida porque casi no ha cambiado su doctrina de estos 500 años más o menos que tenemos de existencia de la iglesia reformada, ¿verdad? Mientras que la iglesia pentecostés podríamos decir que es una iglesia más moderna. Digamos que la iglesia pentecostés nace en el siglo XX. Recuerden ustedes que el evangelio que ahora tenemos es llevado a Norteamérica nada menos que por todos los colonos ingleses, porque recuerden ustedes que de Europa, Inglaterra terminó siendo protestante, mientras que España y muchos países de Europa siguieron siendo católicos, pero los que llegaron a Norteamérica no fueron los españoles. Recuerden que los españoles conquistan o invaden porque nos enseñan que ellos conquistaron, entre comillas, pero realmente no fue una conquista, sino fue una invasión. Los españoles invaden toda Latinoamérica, ¿verdad? Desde que Colón descubre América y comienzan España, que fue la que propició el viaje de Colón, comienza España a enviar conquistadores, entre comillas, pero eran invasores, eran ladrones que venían a buscar oro. Y ustedes saben cuántas muertes ocasionaron los españoles, no solo Pedro de Alvarado, sino Hernán Cortés en México y así en toda Sudamérica, en toda Iberoamérica, los españoles se encargaron de saquear completamente todo el oro de toda América, de Centroamérica y de Sudamérica. Pero en Norteamérica sabemos que llegan los ingleses, llegan también los irlandeses y también llegan europeos, pero el evangelio, recuerden ustedes que llega a Norteamérica y son increíblemente las comunidades de esclavos negros los que en el siglo XX, que lógicamente ya para el siglo XX los negros ya están independizados. Recuerden ustedes que gracias a presidentes como Abraham Lincoln se independizan o les dan la independencia o la libertad a los esclavos de Norteamérica, que ustedes saben que los mismos ingleses importaron miles, tal vez millones de africanos, y por eso es que existe más que en otro continente, en el continente americano, en el norte, en los Estados Unidos, existe la mayor cantidad
de gente de color, ¿verdad? Que nosotros les llamamos negros, pero ellos les llaman de otra forma. El punto es que estos esclavos que ya en el siglo XX son ciudadanos de los Estados Unidos, son los que absorben el evangelio en su faceta, por así decirlo, pentecostés, que sabemos que también está relacionado con lo que algunos llaman carismáticos, ¿verdad? O sea, el concepto carismático, pero no desde el punto de vista católico, sino el concepto de carismático en relación al carisma, ¿verdad? Que tiene que ver con los dones del Espíritu. Entonces es algo completamente diferente. El concepto de carismático católico es diferente del carisma o porque viene del griego, ¿verdad? Que tienen las primeras iglesias de negros de los Estados Unidos. Recuerden que incluso son los mismos negros norteamericanos los que inventan, porque ellos son los creadores del jazz y ellos son los creadores de la música genuinamente evangélica. Si alguien se pregunta si existe alguna música genuinamente evangélica, no es la música cristiana actual del siglo XXI, no es la música de Marcos Witt, no es la música de Danilo Montero, no es la de Marcos Vidal, no es la música de Cristian Di Clario, no es de Marcela Gándara, no es de ninguno de estos cantantes y cantautores cristianos. La verdadera música cristiana evangélica nace en los Estados Unidos en las comunidades o en las iglesias de negros y es el gospel. El gospel es la música verdaderamente cristiana, verdaderamente evangélica. El punto es que en la iglesia evangélica, pero pentecostés actual, se manejan ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas, se podría decir, que no siempre son aceptadas por las otras denominaciones evangélicas, como estábamos diciendo, particularmente las de los presbiterianos. Ahora, volviendo a este punto, tenemos acá que David está revelándonos desde el principio la existencia no solo del Dios verdadero, que ustedes saben que ya les había sido revelado desde la época de Moisés, desde la época del Éxodo, ya les había sido revelado que hay un Dios verdadero. Pero recuerden que Moisés mismo recalcó que ese Dios verdadero era único. Cuando les dice en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Sin embargo, los mismos judíos dejan ir o dejan pasar por alto el hecho de que David mismo ya hablaba del ungido de Jehová. Estaba hablando de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 3, lo que dicen las naciones es: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto de las ligaduras y de las cuerdas nos hace pensar en que el hombre de pecado, el hombre impío, el hombre incrédulo, el hombre que se ha rebelado declaradamente contra Dios, no quiere tener relaciones con Dios, no quiere tener nada que lo una a Dios, que lo ligue a Dios, nada que lo obligue a acatar lo que Dios quiere. Es el tipo de hombre que es completamente ateo, ¿verdad? O sea, que está contra Dios, que es enemigo de Dios. Dice que ellos dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se siente en los cielos se sonreirá. Aquí dice, en esta versión sonreirá. Sin embargo, en la Reina Valera leemos que dice, entonces vamos a ver. No, estoy acá, es que no sé por qué se me pasa. Pero estamos en el verso 4. Dice: el que mora en los cielos se reirá. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre que lo que dice la Reina Valera es que Dios se va a reír, porque Dios se ríe de sus enemigos. ¿Cómo te puedes imaginar tú que una hormiga quiera morder a una ballena? Por ejemplo, las ballenas, por supuesto que están en el agua, pero imagínate tú que la ballena sale un ratito a la playa y una hormiga la quiera morder. O sea, ¿qué le puede causar? ¿Te puedes imaginar tú
que tú quieras agarrar a patadas a una montaña y la montaña no puede sentir nada. Ahora imagínate qué daño le podrías hacer tú si te pones en contra del que es más grande que todo el universo, porque dice que los cielos de los cielos no los pueden contener. Nosotros, aunque tengamos enojo, tengamos rabia, tengamos aparentemente razones para pelear contra Dios, no estamos nunca justificados de parte de la Escritura para estar en contra de Dios, sí, muchas personas que no lo conocen, que no lo aman, que no creen en Dios, se atreven a blasfemar, ¿verdad? Que tú ya sabes que es hablar contra Dios, es decirle cosas groseras o decirle insultos a Dios. Pero nosotros no somos de ese tipo, nosotros somos de los que estamos del lado de Dios, del lado de los que creemos en Dios, amamos a Dios, y aunque también nos vienen circunstancias difíciles a veces en la vida, de todas formas, Cristo mismo nos hace entender que aún lo malo que nos pase sirve para bien. Recuérdate que la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, David está diciendo, o el salmista está diciendo, que Dios se reirá. Dice: el que se sienta en los cielos se sonreirá. Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si te das cuenta, esto no lo puede hacer un hombre, porque un hombre no puede ungir a un rey. Pero este rey está con mayúscula. Esto se refiere a Cristo. Dice: yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y si te das cuenta, la frase mi santo monte se refiere al monte Sinaí, se refiere a que es el monte de Dios. El monte no le pertenece, en este caso, al rey David. Por eso aquí David no está hablando por sí mismo, no está diciendo que él es el que ha ungido al rey sobre Sión, sino que aquí está hablando Dios cuando dice: yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, yo promulgaré el decreto. Oigan bien, Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú. Esto no quiere decir que Dios le dijo a David que era su hijo, sino que David está escribiendo proféticamente acerca de Jesús. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ahora vean, pídeme y te daré por herencia las naciones. A David nunca le fueron dadas las naciones, ni siquiera a Salomón le fueron dadas por herencia las naciones. O sea, tanto David como Salomón reinaron solo sobre el reino de Israel. Todas las demás naciones, Egipto siguió siendo gobernada por los faraones. Y así los demás continentes o todas las demás regiones siguieron siendo gobernadas por diferentes civilizaciones, diferentes reyes, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un gobierno mundial, y esto se refiere a que solo Cristo, cuando ya Cristo asuma su reinado, que cuando la Escritura dice que todo ojo le verá, entonces esto todavía no ha ocurrido, porque en cierta forma algunos, como hemos hablado también de las escuelas de interpretación, los preteristas, ¿verdad? Los que creen que ya se cumplió todo lo que dice el Apocalipsis, cuando leen la expresión todo ojo le verá, ellos creen que se refiere al momento y al tiempo en el que todo ojo vio a Jesucristo hace 2000 años. Pero los que tienen otras escuelas de interpretación, como los futuristas o los dispensacionalistas, creen que esto de que todo ojo le verá se refiere a la futura segunda venida de Cristo, ¿verdad? Lo cual no ha ocurrido. Ahora, vean lo que le dice Dios al Hijo, o sea, al Padre al Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero, porque se refiere al gobierno de Cristo que va a tener vara de hierro. Ahora pues, oh reyes, aquí les está dando un consejo. Como ya les hizo ver que ellos están contra Dios y contra Cristo, porque Cristo es el ungido de Dios, entonces dice que Dios se va a reír y Dios les hará ver que Él ha puesto su rey sobre Sión. Y este rey es el rey eterno que
juzgará a todas las naciones. Y por eso Dios le está diciendo a Cristo que le pida y Él le va a dar por herencia a todas las naciones. Así como Cristo asciende y se sienta a la diestra del Padre, y luego el apóstol escribe que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y también escribe, por ejemplo, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Actualmente la gente puede no creer en Cristo, no aceptar a Cristo, rechazar a Cristo, incluso ofender a Cristo, ¿verdad? Que son las herejías o que son las blasfemias, pero llegará el momento en el que Cristo va a reinar y ya todo ojo le verá, y entonces toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque se darán cuenta que Jesucristo es el Señor. Solo que por el momento, como es invisible, como no lo ven y como no creen en Él y como no dan cabida a la palabra de Dios, por eso es que no tienen fe. Porque ellos, cuando escuchan la palabra de Dios, la rechazan, no la creen, la cuestionan. Dicen que esas son libros hechos por hombres, que son mentiras, que eso es un libro escrito por judíos para controlar el mundo, o dicen que las religiones son para tener engañados a las masas, etcétera, como una forma de manipulación. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Vean lo que les dice en el verso 10. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor, besad los pies al Hijo. Si se dan cuenta, está hablando de Cristo, porque incluso lo escribe con mayúscula. Vamos a ver ese verso 12 del capítulo 2, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Si se dan cuenta, aquí ya no es un Cristo humilde, un Cristo que se deja escupir, que se deja golpear, que se deja arrancar la barba, que se deja azotar y que se deja crucificar. Aquí ya es un Cristo victorioso que ha resucitado y que Dios le dará el reino supremo de la tierra. Él será el rey de la tierra. Jesucristo será el rey de la tierra. Actualmente Jesucristo ya es el Señor, pero solo es el Señor de los que lo hemos reconocido como Señor. Los que lo hemos reconocido como Señor ya somos sus súbditos, y por eso es que ya hemos entrado al reino de Dios, porque el reino de Dios, recuerden que consiste en un rey, que es Jesucristo, en súbditos que somos los que lo hemos reconocido, los que creemos en Él, mientras que los que no creen en Él, los que no lo han recibido, los que no lo reconocen como rey, no han entrado al reino de Dios. No te confundas, no todos han entrado al reino de Dios, no todos pertenecen al reino de Dios, no todos los musulmanes, no todos los católicos, no todos los de la India, los indios, ¿verdad? De las diferentes religiones hinduistas, no todos los de las religiones de los árabes, aunque básicamente es el Islam, ¿verdad? La religión de los árabes. Pero existen más de 1500, yo creo que más de 2000 o casi 3000 religiones en el mundo, y todas difieren en muchas cosas, pero solo los que hemos reconocido a Cristo podemos considerarnos como parte del reino de Dios. Los que no son del reino de Dios, porque en el reino de Dios hay un rey que es Jesucristo, y solo al reconocerlo y solo al rendirnos a Él, entonces pasamos a formar parte del reino. Por eso es que Cristo predicaba: el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que Cristo predicaba. Y también predicaba el arrepentimiento que Juan el Bautista también comenzó a predicar. Pero Cristo predicaba: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey, que es Cristo, ya estaba ahí, solo que ellos no lo reconocieron. Sin embargo, recuerden ustedes que a manera de broma, a manera de burla, a manera de sarcasmo, cuando matan a Cristo, le colocan un rótulo arriba de la cabeza donde dice: he aquí el rey de los judíos. Pero eso lo hicieron ellos de broma, burlándose de Cristo, porque ningún rey nunca ha aparecido con una corona de espinas, azotado, envilecido, ¿verdad? Porque lo humillaron. Cristo parece ser que quedó desnudo en la cruz del Calvario.
porque a la hora de la hora es probable que se le haya caído incluso lo que le tapaba, ¿verdad?, sus partes. Él es probable que haya quedado desnudo y no como lo pinta la Iglesia Católica, que siempre le ponen algo que le tapa el vientre, ¿verdad? Pero el punto es que ese Cristo que había sido envilecido, que había sido azotado, que había sido torturado y que fue crucificado, ellos se burlaban de él diciendo: he aquí el rey de los judíos. Lo que no sabían es que efectivamente Cristo es el rey, era en ese momento y es el rey de los judíos, y ahora es el rey de los cristianos, porque los mismos judíos no creen en Cristo. Los mismos judíos que son genuinamente judíos, que son por ejemplo los judíos ortodoxos, que no solo viven en Israel, sino viven en todo el mundo. Ustedes saben que hay colonias de judíos, por ejemplo en Nueva York, que son judíos ortodoxos. Esos judíos que ustedes ven en las películas o los ven en la vida real, que están vestidos de negro y que tienen los flecos del cabello en forma de canelones a la orilla, y que si son barbados usan su barba. Ese tipo de judíos que están vestidos a la manera de los judíos del siglo XIX, esos judíos no creen en Cristo, no aceptan a Cristo, no son amigos de Cristo, son completamente anticristianos, son anticristos. Los judíos, a los cuales nos dicen que debemos amar, que debemos respetar, y que si ustedes quieren debemos orar por Israel y todo lo que ya sabemos, si quieren está bien, porque la Biblia lo dice. Pero lo que quiero hacer ver es que esos judíos no aman a Cristo. Entonces yo no sé si tú puedes amar a aquellos que odian a tu mujer y a tus hijos. Yo no sé si tú puedes amar a alguien que sea enemigo de tu hijo y que le haya hecho daño a tu hijo y que le siga haciendo daño a tu hijo y que lo siga rechazando. Yo no sé si tú puedes amarlo, o tú te pones del lado de tu hijo y rechazas a esa persona que le quiere hacer daño a tu hijo o que le ha hecho daño a tu hijo, y tú proteges a tu hijo. A esa persona no la consideras amiga, la consideras enemiga tuya porque es enemiga de tu hijo. Los judíos son enemigos de Cristo. Por eso es que tú debes analizar qué postura en qué postura debes estar, pero esa es decisión tuya. Yo solamente estoy hablando acerca de que acá dice, por ejemplo, en el verso 12, el salmista dice: besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino. Lo que les está haciendo ver es que es imposible que las naciones, aunque se confabulen todas a una, aunque todas lleguen a un consenso respecto de que van a pelear contra Dios, de que van a pelear contra Cristo, la Biblia dice que Dios se va a reír. Muy bien, vamos a terminar porque ya nos avanzó el tiempo con algunos versos del libro de Proverbios, porque vamos a ir, les decía, analizando paralelamente tanto los Salmos como el libro de Proverbios. Recuerden que ya vimos un poco acerca del capítulo 2 de Proverbios y hoy vamos a entrar en el capítulo 3 de Proverbios. Y ya saben ustedes que es el libro de Salomón. Dice Proverbios 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si se dan cuenta, el mismo Salomón le está aconsejando a sus hijos o a su hijo que guarde la ley y que guarde los mandamientos. ¿Y cuáles eran esos mandamientos? El mismo mandamiento de fidelidad a Dios, que dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra o de lo que está debajo de la tierra, y no las honrarás. Este mismo mandamiento que Salomón está tratando de que su hijo cumpla, que le está aconsejando a su hijo que cumpla, que no se olvide, dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso mismo que Salomón le está aconsejando a su hijo, es lo mismo que Salomón al final de su vida quebranta, porque él se vuelve idólatra. Dice en el verso 2: porque largura de días y años de vida, fíjense bien la consecuencia, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, si tú lo quieres traducir en un lenguaje actual, tú podrías decir algo así como dice el chiste, ¿verdad? Porque es un chiste, pero tiene algo de cierto. Mí mismo, no te olvides de mi ley. O sea, a ti mismo debes decirte,
digamos, tú puedes poner tu nombre, en este caso José, ¿verdad? Mi nombre, José, no te olvides de mi ley. Dios me está diciendo, José, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dios me está hablando, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ahora, ¿qué es lo contrario de no guardar la ley de Dios y de no y de olvidarse de olvidarse de la ley y de no guardar los mandamientos? Entonces se va a traducir en lo contrario, en días cortos, porque aquí dice que largura de días, lo contrario son días cortos, y años de vida, aquí serán años de muerte, o sea, lo contrario de lo que tú estás, de lo que tú vas a recibir por no hacer lo que dice la Escritura. En lugar de paz, tú vas a tener angustia, vas a tener temor, no vas a tener paz. Verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nosotros debemos ser misericordiosos. La Escritura dice, muéstrate misericordioso. O sea, no solo es una característica de Dios, sino también el hombre, también tú y yo podemos manifestar esa misericordia. ¿Cómo podemos manifestar esa misericordia? Cuando nosotros nos hacemos solidarios con el sufrimiento, cuando vemos que alguien está sufriendo y podemos ayudarlo, podemos darle dinero o podemos darle ropa si está desnudo o podemos darle de comer. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, recuerden que el consejo de la Escritura es: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, decía Pablo. Entonces también hay una Escritura que dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Eso se lo dijo Dios a Abraham, le dijo, sé perfecto, sé perfecto. O sea, Dios le exigió a Abraham que fuera perfecto moralmente. Y dentro de esa perfección están todas las virtudes de Dios. Una de las virtudes, además del amor, que es la más importante, además del poder que Dios tiene, de la sabiduría, la misericordia. Recuerden ustedes que la misericordia es una de las virtudes más importantes de Dios, ¿verdad? Las misericordias se puede traducir como el ser solidario con el sufrimiento que experimenta otro ser humano. Cuando a ti no te importa lo que le pase al otro, tú no eres misericordioso, pero Dios no es así. Dios siempre se duele del dolor ajeno, del dolor de los seres humanos. Lo que sucede es que es muy complicado saber por qué Dios no actúa, por qué Dios no libró de la muerte a tu hijo, los que han perdido un hijo, por qué Dios no libró de la muerte a tu esposa, los que han perdido una esposa, o a tu esposo, o a tu papá, o a tu mamá. Pero hay situaciones en las que Dios sí muestra su misericordia, sobre todo en relación a la salvación, porque nosotros hemos venido a los pies de Cristo y somos salvos por la misericordia de Dios. Ahora, la Escritura nos está enseñando que nosotros también debemos hacer misericordia con aquellos que podemos. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si te das cuenta, la misericordia, si tú eres una persona misericordiosa, una persona que trata de ponerse en los zapatos del otro, que trata de sentir lo que el otro está sintiendo y en virtud de eso trata de ayudarlo con lo poco que pueda, pero al menos si no tienes dinero, si no tienes nada que darle, al menos puedes alentarlo, al menos puedes hablarle de Dios, al menos puedes decirle, si me permite, yo voy a orar por usted y voy a pedir oración por usted. Y entonces al menos lo mínimo que tú debes hacer es orar por la gente. Pero ¿qué pasa? Si tú mismo no oras ni por ti mismo, no vas a poder orar por nadie más, ¿verdad? O sea que si tú no tienes una vida de devoción, una vida de oración, una vida de fe, tampoco vas a poder ayudar a alguien en ese sentido espiritualmente. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No creamos que nosotros lo sabemos todo, que nosotros somos, ¿cómo se dice? Infalibles, como ha pasado con los papas. Creo que actualmente ya no, pero en siglos anteriores
decidieron que los papas eran infalibles, que los papas no se equivocaban y todo lo que los papas decían era la verdad y no había lugar a error. Y es mentira, porque los papas también son humanos y los papas también pecan, porque son humanos. No hay hombre alguno que no peque, todos pecamos. Los grandes apóstoles evangélicos y los grandes papas católicos y los grandes líderes de cualquier religión, de las religiones más grandes, como los musulmanes, ¿verdad? Como los maestros de las mezquitas, los que se saben el Corán, los que enseñan el Corán, también se equivocan, hermanos. Todo el mundo se equivoca. Entonces, por eso la Escritura nos dice: no seamos prudentes en nuestra propia opinión. Fiémonos de Jehová de todo nuestro corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Pregúntate si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de acuerdo con la palabra de Dios. Si Dios está de acuerdo en lo que estás haciendo. Lógicamente, si tú te preguntas si Dios está de acuerdo con que te emborraches, inmediatamente no necesitas ser un teólogo para contestar eso. Dios no está de acuerdo con que te emborraches, porque la Escritura dice: no os embriaguéis con vino, o sea, no os emborrachéis, no os emborrachéis. Y también en los mandamientos tú sabes que Dios no está de acuerdo con el robo. Cristo no estaba de acuerdo con codiciar a la mujer del prójimo, porque solo con codiciarla ya adulteraste. ¿Qué ha pasado con uno de los miembros de las iglesias evangélicas de aquí de San José Pinula, que por supuesto no voy a decir el nombre? Codició a la esposa de otro hermano y terminó adulterando, porque él estaba casado. Él estaba casado, porque a raíz del adulterio se divorció. Esto pasó en San José Pinula y pasa en Guatemala, pasa en los Estados Unidos, pasa en Rusia, pasa en todos los países del mundo, porque el pecado del adulterio comienza con codiciar. Por eso Cristo dijo: no codicies la mujer de tu prójimo, porque ya adulteraste. Cuando él se acostó con la esposa del otro hermano, que también me reservo el nombre, adulteró de hecho, pero él ya había adulterado en su corazón, porque Cristo lo dijo: en el momento que codició a la otra esposa, a la señora del otro hermano, él adulteró. Pero no se quedó ahí, sino que él llevó el asunto hasta el hecho. Y los dos, porque el adulterio, tú sabes que es un pecado de dos, ¿verdad? No solo del hombre, sino también de la mujer, que accedió a estar con otro que no era su esposo. El punto es que la Escritura nos está diciendo que debemos reconocerlo en nuestros caminos. Entonces, cuando tú ya vas hacia el adulterio, si te detuvieras y pensaras: este camino será de Dios, tú inmediatamente dirías: no, porque Dios está en contra del adulterio. Dios está en contra de que codicie la mujer de mi prójimo. No debes codiciar el carro de tu prójimo, la casa de tu prójimo. No debes codiciar nada de tu prójimo, porque eso solo te va a acarrear que te conviertas en ladrón o en adúltero o incluso en asesino, porque hay personas que son capaces hasta de matar por la codicia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si te das cuenta, Salomón le está diciendo a su hijo que se aparte del mal. Toda forma de mal que tú, sin estudiar teología, ya sabes que es malo. Tú, sin estudiar teología, sin estudiar Biblia, ya sabes que es malo robar, es malo calumniar. ¿Cómo va a ser bueno que tú inventes que tu amigo o tu vecino u otra persona cometió algún delito que no cometió? Y eso solo le va a ocasionar que lo metan preso. Eso pasó aquí también con otro hermano, que una mujer X lo acusó de que él era parte de un grupo de hombres que la trató de violar, y este pobre hermano resultó yéndose preso porque esta mujer lo culpó de violación, pero él no había participado en semejante cosa. O sea, fue una calumnia. Sin embargo, el juez, a la hora de que lo acusaron, de alguna forma, la misma mujer parece ser que
lo declaró que él había sido uno de los que la habían tratado de violar y terminó preso, pero el hermano realmente no había cometido tal pecado. El punto es que este pecado que no había cometido, que es una mentira, se tradujo para él en muchos meses de prisión. Al fin, gracias a Dios, está libre, pero le costó a él un infierno estar en prisión, esa calumnia. Entonces aquí te está diciendo la Escritura que debes temer a Jehová y apartarte del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La verdad es que se nos ha ido el tiempo y vamos a tener que detenernos ahí. Estamos a punto de entrar al verso 9 del capítulo 3 de Proverbios, y si Dios lo permite vamos a seguir con este análisis. Vamos a orar para dar gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que la lectura y el estudio y la meditación en el libro de los Salmos y en el libro de Proverbios sea para nosotros, como dice tu palabra, medicina a nuestros huesos. Padre, en el nombre de Jesús, sana al enfermo por medio de tu palabra. Señor, envía una palabra de sanidad para aquellos que están enfermos, incluso los que están enfermos de enfermedades psicológicas, los que están enfermos de su cabeza, que tienen problemas del cerebro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que tú pongas tu dedo divino, Señor, el dedo divino de tu Espíritu Santo sea el que sea glorificado en esta tarde en el cuerpo de mis hermanos. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu Santo el que obre allí en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, obre milagros, Señor, no por mí, sino por el nombre maravilloso, poderoso y precioso de Jesucristo, el nombre todopoderoso de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, Señor, que es el de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, estamos pidiendo que tú te intervengas, Señor, en todos los casos diferentes que aquejan a mis hermanos y a los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, que llegue la palabra de salvación a la vida de aquellos que no se han entregado a Cristo, que puedan rendir su vida a Cristo, que puedan consagrarse a Cristo, que puedan entregar su vida completamente a Cristo, su mente, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que no pueden dormir porque tienen temores, porque tienen angustias, porque tal vez tienen estados de depresión. Padre, en el nombre de Jesús, obra para que ellos puedan recibir la paz que Cristo dijo que su paz nos daba y su paz nos dejaba. Padre, que esa paz inunde los corazones de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Amén y amén.